Buenas noches, ¿cómo están? Nosotros por aquí nos encontramos bendecidos y agradecidos con Dios porque podemos realmente tener este tiempo con ustedes, que para nosotros es de gran bendición y esperemos que para ustedes también lo sean. Ya le vamos a estar pidiendo que comiencen a compartir, así de esta forma el Evangelio de Dios se va expandiendo y qué bueno que usted sea una herramienta a las manos de Dios para que eso acontezca. Realmente cuando hablamos de fidelidad, hablamos de Jesús. Y acabamos de terminar un año como lo fue el año 2022, pero sin duda alguna que fue un año de fidelidad, un año de victoria, un año donde pudimos y podemos decir Dios ha sido fiel, y sabemos que este año que comenzamos a transitar, que comenzamos a caminar, será un año de gran bendición para nosotros y será un año de prosperidad porque Dios así lo quiere. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Nuestro Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias porque hasta aquí tú nos has acompañado. Gracias porque el año que pasamos, el año 2022, fue un año en el cual podemos decir la fidelidad de Dios y la compañía de Dios estuvo con nosotros en cada momento. Pero te pedimos específicamente para que este año, el año 2023, sea un año de victoria, sea un año, Padre, donde podamos culminar nuestras metas y realmente enfocarnos en ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. ¿Qué tal? ¿Sabe que mientras los muchachos saludaban y hacían la introducción a esta casa de oración, yo recordaba algunos acontecimientos de mi infancia? Uno siempre recuerda la infancia, ¿no? Y que justamente tiene relación con los temas que estaremos tratando, si el Señor Jesús nos permite, este martes y el próximo martes. Comenzaríamos hoy y el próximo martes, Dios mediante, le daríamos continuidad a este tema. Y el acontecimiento, la anécdota que quisiera compartir con ustedes es la siguiente. Nuestra infancia fue en un paraje llamado La Micaela, que queda a algunos kilómetros de la ciudad de Melo. Allí vivían nuestros abuelos maternos y a nosotros como niños nos encantaba pasar las vacaciones en campaña, en los ranchos de terrón y paja, ¿no? Ranchos de vaqueros, ¿no? Con nuestros abuelos. Y así hay un arroyo que se llama Arroyo La Micaela, donde a veces íbamos con nuestra abuela, somos una familia muy numerosa, con muchos nietos, a pasar el día o a pasar la tarde. Y recuerdo que uno de mis hermanos quería aprender a nadar, aprender por lo menos, a sostenerse arriba del agua, a flotar, para luego aprender a nadar. Y nuestra abuela era muy cuidadosa de nosotros y miedosa a la vez. Usted sabe que ir con niños a donde hay agua siempre implica una gran responsabilidad y nosotros éramos unos cuantos nietos. Así que se le enseñó a uno de mis hermanos un recurso que posiblemente, si usted alguna vez estuvo en un arroyo, quiso empezar a nadar sin tener los recursos para pagarse una piscina, lo utilizó o escuchó. El tronco del ceibo es algo que flota. O sea, usted tira un trozo de un tronco de ceibo al agua y ese tronco no se va al fondo, ese tronco flota. Entonces, mis tíos, así, en fin, los que estábamos allí, le cortaron a mi hermano un trozo así de tronco de ceibo y le enseñaron. Si vos te pones los brazos ahí, te sostenés, el tronco va a flotar y vos con los pies vas pataleando y ahí tu cuerpo va a ir dándole impulso y vas a ir a comenzar a aprender a flotar. Y usted sabe que en una tarde el chiquilín aprendió a nadar.
sostenido por el tronco, ¿verdad? Luego más adelante, obvio que ya sin el tronco, aprendió, como ya había aprendido la técnica de flotar, cosa que yo hasta el día de hoy no aprendí. Él luego continuó con su trabajo, con su aprendizaje, y hoy por hoy, bueno, nada sin la necesidad del tronco. Y hoy queremos comenzar a hablar de una situación que vivió el apóstol Pablo, que se mantuvo sostenido por una tabla o de una tabla. Fue un viaje no planificado por él, que tuvo que realizar el apóstol Pablo estando preso por causa de predicar el Evangelio. Y el libro de los Hechos nos cuenta lo siguiente. Estamos en Hechos capítulo 27, versículo 33. Dice así: estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar alimento. Hoy hace ya 14 días que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. Les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. Dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Todos se animaron y también comieron. Éramos en total 276 personas en el barco. Una vez satisfechos, aligeraron el barco echando el trigo al mar. Cuando amaneció, no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía que tenía una playa donde decidieron encallar el barco como diera lugar. Cortaron las anclas y las dejaron caer en el mar, desatando a la vez las amarras de los timones. Luego izaron a favor del viento la vela de proa y se dirigieron a la playa. Pero el barco fue a dar en un banco de arena y encalló. La proa se encajó en el fondo y quedó varada, mientras la popa se hacía pedazos al embate de las olas. Los soldados pensaron matar a los presos para que ninguno escapara a nado, pero el centurión quería salvar la vida de Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. Dio orden de que los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a tierra y de que los demás salieran valiéndose de tablas o de restos del barco. De esta manera, presta atención a esta parte, todos llegamos sanos y salvos a tierra. Amén. Como dijimos, vamos a hablar hoy de cómo Pablo, en este caso, se mantuvo sostenido de una tabla. Le vamos a contar un poquito de qué se trata este viaje. No era un viaje de placer. Pablo estaba preso por causa de predicar el Evangelio, aprisionado en cadenas, y era llevado a Roma para declarar delante del emperador. Iba él más otras tantas personas que también eran presos en ese barco hacia Roma. Resulta que en un determinado momento del viaje comenzó a ponerse peligroso el mar y además peligroso también para las embarcaciones,
Y Pablo les recomendó, antes de que aconteciera esto que acabamos de leer, que anclaran en un lugar que aparentemente era seguro, que esperaran un tiempo hasta que pasara la tormenta y que después continuaran el viaje. Pero ellos no obedecieron a la voz del varón de Dios, sino que decidieron cambiar de barco y continuar el viaje. Pero resulta que cuanto más avanzaban hacia lo que pensaban que era su destino, la tempestad se tornó más brava. La tempestad fue tan impetuosa que pasaron 14 días sin ver el sol, ni las estrellas. Eran tormentas, lluvias, vientos, frío, que azotaron la embarcación donde iba este hombre de Dios. Era el único cristiano. Los demás eran todos reos, eran todos hombres que habían cometido faltas, que iban presos a cargo de soldados y de un centurión romano. Llegó un momento en el cual la embarcación en la cual ellos iban encalló. Ellos divisaron que a lo lejos había una isla y pensaron que se iba a solucionar el tema, pero resulta que en lugar de solucionarse, la situación empeoró. Pero en medio de toda esa tempestad, Pablo, que también estaba en la tempestad, les daba palabras de aliento a las demás personas. En lugar de comenzar a quejarse, qué horrible, qué espantoso, yo estoy aquí preso siendo inocente por causa del Evangelio, voy a declarar delante de uno y del otro y cada vez me va peor, y mira, ahora estoy en esta barca involuntariamente y nos está azotando una tormenta. Pablo nunca se quejó, sino que Pablo dice que en un momento les dio palabras de ánimo y les dijo: hace 14 días que no comemos. Hace 14 días que ustedes estamos apeligrando la vida. Pero coman, aliméntense y cobren ánimo, porque ninguno de nosotros va a morir. Ninguno de nosotros va a perecer. Y dice que y él, dando ejemplo de su confianza, dando ejemplo de su tranquilidad, dice que tomó pan, dio gracias a Dios delante de todos y comenzó a comer. Cuando los demás presos vieron la actitud de Pablo, dice que se animaron, ellos también se alimentaron y ya con menos hambre, ya satisfechos, ya con un poquito más de ánimo, dice que decidieron tirar el trigo al mar para que alivianar la embarcación y continuar viaje. Pero, mire usted, las cosas empeoraron. A punto de que la embarcación encalló, o sea, quedó trancada, varada. Me recuerda esa palabra tan usada en la época de pandemia, ¿verdad? Estamos varados acá y tenemos un barco varado por allá. Y dice que la embarcación comenzó a hacerse pedazos, porque al estar anclada involuntariamente, el viento, las olas, comenzaron a destrozar la embarcación. Y los soldados, por temor a que los presos se escaparan nadando, decidieron matarlos a todos. Y dentro de todos estaba Pablo, que para ellos era un preso más. O sea, a los soldados no les interesaba la causa por la cual ellos llevaban aquella cantidad de presos para Roma. Él era un preso más. Pero el centurión, o sea, el que estaba a cargo de 100 soldados, queriendo salvar la vida de Pablo, impidió que los mataran por causa de un hijo de Dios.
Amén. Y dijo: los que saben nadar, lárguense nadando para llegar a la isla. Pero los demás tomen lo que sea, ya sea una tabla, ya sea un pedazo de algo que lo sostenga, hasta llegar a la orilla. Entonces cuenta la Biblia que algunos nadando y algunos sostenidos por una tabla, no era tronco de ceibo, supongo yo, llegaron a la orilla y todos se salvaron. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué Pablo estaba tan seguro de que no iban a morir? ¿Cuál era la tabla que sostenía la vida de Pablo? No era una tabla como en la que está hecha esta mesa que usted ve acá. Era una palabra que él había recibido de parte de Dios. Y esa era la palabra, la tabla que lo sostuvo a Pablo en medio de toda aquella tempestad, sin quejarse, sin temor a morir y además infundiendo aliento, ánimo y esperanza a todas aquellas personas que iban en ese viaje con él, azotados por esa gran tempestad. Mire usted, dice así: ahora los exhorto, dice Pablo, a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció el ángel de Dios, a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo: no tengas miedo, Pablo. Tiene que comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Amén. La noche anterior a la gran catástrofe, Dios le había dado a Pablo una palabra de que ninguno de ellos iba a perecer, excepto la embarcación. ¿Por qué Dios no impidió la tormenta? No sé. ¿Por qué Dios permitió que todo aquel desastre y aquellas tormentas azotaran la embarcación? Bueno, usted recuerde que el siervo de Dios les advirtió: no continuemos el viaje porque es peligroso continuar, porque se está acercando una tormenta. Ellos no le hicieron caso al varón de Dios. Continuaron el viaje, pero en medio del viaje, en medio del desastre, Pablo se sostuvo de la palabra que Dios le había dado. Porque seguramente él, cuando vio todo el desastre, él dijo: bueno, aquí nos morimos todos. Y él sabía que tenía que llegar hasta donde estaba el emperador para comparecer, porque Pablo, cada vez que comparecía, o sea, que declaraba ante un rey, ante quien fuera, él no perdía la oportunidad de predicar el evangelio, porque para eso había sido llamado. Entonces él tenía esa palabra, que sabía que se iba a perder todo, pero que ninguno de ellos iba a morir. Amén. Dios no impidió que la tormenta azotara la embarcación. Dios no impidió que todo se destrozara. Pero Dios le dijo: ninguno va a perecer. Y unos nadando y otros sostenidos por una tabla, todos llegaron a la isla sanos y salvos, tal cual la palabra que Dios le había dado al apóstol Pablo. El pedazo de tabla que salvó a Pablo fue la palabra de Dios. Amén. En medio de todo lo que pueda acontecernos, en medio de todas las situaciones adversas que podamos vivir, siempre va a haber lo que se llama un rema, una palabra de Dios para el momento que estamos viviendo.
Y si usted y yo nos agarramos de esa palabra, de esa tabla que se nos está lanzando en ese momento para llegar a la orilla, seremos salvos. No impidió Dios la tormenta, porque Dios tiene poder para impedir la tormenta. Jesucristo dijo a la tormenta que azotaba la barca de sus discípulos: cállense, y los mares se callaron y la tormenta se disipó. En esta oportunidad no, porque la tormenta también era como una consecuencia de la desobediencia de ellos a la palabra del varón de Dios que les había dicho: no sigamos este viaje hasta que pase esta tormenta. Entonces se metieron en la tormenta. Pero en esa tormenta estaba un hombre de Dios que tenía una palabra dada por Dios de que no iba a perecer él y ninguno de los que estaban con él. Y agarrado de esa tabla, agarrado de esa palabra, Pablo llegó a la orilla y él y todos los demás presos fueron salvos por la fe de Pablo y por la palabra que Dios le había dado a este varón de Dios. Siempre, querido amigo, querido hermano, querido familiar, hay una palabra de Dios específica para cada situación de nuestras vidas. Lo importante es saber escuchar a Dios. Lo importante no mirar el mar, ay, qué horrible, nos vamos a morir, mira qué desastre, y ahora qué va a pasar, y mira esto. La gente estaba desesperada, pero la persona que tiene la palabra de Dios, la persona que tiene una palabra de Dios, mantiene la cordura y mantiene también la estabilidad espiritual de la familia y de quienes los rodean, aunque él también por dentro tenga cierto temor, porque por algo Dios le dijo: no tengas miedo, mira, no vas a perecer vos, no van a perecer los que están contigo, todo se va a perder, sí, pero la vida de ustedes va a permanecer. Y lo más importante es la vida. Por eso le motivo en este tiempo que estamos viviendo sacudones, que el mundo entero está sacudiéndose por el clima, por las guerras, por las adversidades, por las noticias, que el repunte del COVID, que de aquí y de allí. Saquemos los ojos de la tormenta y pongamos nuestro corazón y nuestra vida en ese salvavidas, en esa tabla que es la palabra de Dios, y mantengamos la esperanza agarraditos de esa palabra, así sea tambaleando, así sea golpeados por la tormenta. Llegaremos a la otra orilla, y en la otra orilla nos espera un gran propósito de Dios para nuestras vidas y para los que están en la otra orilla. Amén. Sosténgase de la palabra. Por eso es tan importante leer la Biblia, escuchar la Biblia, memorizar versículos de la Biblia, porque en esos momentos es la tabla que nos sostiene para atravesar la tempestad, agarraditos y flotando para llegar a la otra orilla. Sosténgase de la tabla, que es la palabra de Dios que sostuvo a Pablo. Le dijo: el ángel de Dios anoche estuvo conmigo y me dijo: no, ninguno de nosotros vamos a perecer. Se va a destrozar el barco, se va a perder el alimento, pero nuestra vida va a permanecer. Amén. Sostenido por una tabla. Y esa tabla era la palabra que Dios le había dado. Y la palabra de Dios se cumple. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra, dice Dios, no pasará. La palabra que Dios le ha dado, la palabra que Dios le está dando en esta noche, en esta casa de oración, es ese rema para que si usted está atravesando una tormenta espiritual, una tormenta física, una tormenta familiar, una tempestad con sus emociones, agárrese de esa tabla, agárrese de la palabra. Su vida no va a perecer si se sostiene de la palabra de Dios, que es vida y vida en abundancia. Amén. Sostenido por una tabla. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, Pablo era un hombre que te conocía, que sabía escuchar tu voz. Él dio un consejo sabio a aquellos que estaban con él. No era momento de seguir, era momento de permanecer en aquel puerto seguro por un tiempo hasta que pasara la tormenta.
Pero aquellos hombres no quisieron escuchar la voz del hombre de Dios. Como en estos tiempos muchas personas tampoco escuchan nuestra voz. Y aquel varón de Dios también tuvo que enfrentar aquella gran tempestad, porque él también iba preso por causa de tu palabra. Así que no tenía libertad de elección. Lo que eligió la mayoría también lo involucró a él. Pero él tenía algo que ninguno de los demás tenía. Él tenía una palabra que tú le habías entregado. Tú le habías dicho: no tengas miedo, Pablo, no vas a perecer, no vas a morir, ni tú ni ninguno de los que van contigo. Y fueron sometidos a una gran tempestad, y todo lo que tenían fue sacudido y destruido por la tormenta. Pero llegaron a la orilla sanos y salvos, muchos de ellos sostenidos por un pedazo de tabla de la embarcación destruida. Señor, esa tabla representa en este tiempo el rema, esa palabra que tú nos das en los momentos de enfermedad, en los momentos de angustia, en los momentos de tempestad. Como dice el salmista, atravesando el valle de lágrimas, lo transforman en fuentes, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Ayúdanos en este tiempo a ver la tabla que tú nos estás dando para salvarnos, a dejar de mirar el mar que nos azota, a dejar de quejarnos por las circunstancias, a dejar de poner la mirada en lo negativo y agarrarnos de esa tabla, de esa palabra que tú nos estás entregando para sostenernos, para mantenernos vivos y salvos y para darles palabras de aliento y de ánimo a nuestra familia y a aquellos que nos rodean. Tu palabra es aliento, tu palabra nos sostiene, tu palabra nos sustenta en todo momento y en toda circunstancia. Sea tu gracia, tu Espíritu Santo en este momento a través de esta tabla, a través de esta palabra de aliento a todas aquellas personas que nos están escuchando en esta noche. Sean matrimonios, sean familias, sean hombres, sean mujeres, sea quien sea. Oh Dios, que esta palabra, este rema, Señor, que tú le entregaste a Pablo, no temas, la embarcación será destrozada, pero tu vida no perecerá. Que la tomen como tu palabra y se mantengan agarraditos hasta que pase la tormenta y llegarán a la otra orilla sanos y salvos para recibir tu palabra, para recibir el sustento y la gracia que los está esperando del otro lado de la tormenta. Señor, ayúdanos a escuchar tu palabra en este tiempo. Ayúdanos a apagar las otras voces. Ayúdanos a quitar los ojos de la tormenta, los ojos del viento, los ojos de la dificultad y poner nuestros ojos en ti y nuestros oídos atentos a lo que tú nos estás diciendo, al rema, a la palabra cierta para el momento, que es la que nos mantiene con esperanza y con vida. Auxílianos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Puede escribir amén. Puede escribir: continúo sostenido por una tabla. Amén. La tormenta era más grande que la tabla, pero la tabla era la palabra que Dios le había dado a su siervo. Sé, porque el Espíritu Santo me confirma, que Dios ha hablado con usted en esta noche, como lo ha hecho conmigo a través de esta palabra. En este año que está comenzando, en este año que estamos transitando, en este año, hay una palabra de Dios, hay un rema. No tengas miedo, no vas a perecer. Que Dios le bendiga, le amamos. Usted es una bendición para nosotros. Comparta esta palabra si ha sido de bendición para usted con otras personas. Le recordamos los días de nuestras reuniones en el primer tabernáculo cristiano, los días domingos a las 10 y a las 20 horas, allí en Uriarte e Ipar de Zamora. Y si el Señor nos permite, el próximo martes estaremos aquí en mi casa, casa de oración, en el nombre de Jesús. Amén.